a todos ustedes. Mi nombre es Mauricio Benítez y soy el director de la oficina en México del David Rockefeller Center for Latin American Studies de la Universidad de Harvard. Estamos aquí reunidos para celebrar la edición otoño 2018 del ciclo de conferencias Eduardo Matos Moctezuma de la Universidad de Harvard, que en esta ocasión honra al doctor Alfredo López Osti. Dejo el micrófono al doctor Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología, quien nos dará unas palabras de bienvenida a este recinto, y sin cuyo apoyo este evento no sería posible. Muchas gracias. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el antropólogo Diego Prieto, a título personal y a nombre de la comunidad del Museo Nacional de Antropología, sean bienvenidos a este espacio. Es un honor recibirlos y tenerlos esta tarde aquí. Hablaba del honor, el honor de verdad es nuestro. Muchas gracias y con permiso. Muchas gracias, doctor Saborit. Dejo ahora con ustedes a David Carrasco, Neil Rudenstine Professor for the Study of Latin America en la Harvard Divinity School and the Harvard Department of Anthropology y director del Moses Mesoamerican Archive de la Universidad de Harvard. David. Gracias. La reunión de esta noche marca la segunda fase de construcción de un puente para unir, como nunca antes en la historia, los recursos educativos de la Universidad de Harvard y la excelencia cultural de México. Nos reunimos aquí hace un año para inaugurar la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma. Y quiero agradecerle a México por la generosa recepción a esta iniciativa. Desde mi perspectiva, 4 nombres importantes aparecen ante nuestros ojos para inspirarnos en este trabajo de unión. Primero, el nombre de David Rockefeller, banquero, filántropo y fundador del Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en Harvard. David Rockefeller falleció a inicios del año pasado, pero yo sé que hubiera estado sumamente entusiasmado y orgulloso del evento de esta noche en México, país al que él admiraba y quería tanto. El segundo nombre que surge ante nosotros es un nombre mexicano quien ha contribuido con ideas y recursos financieros a la convivencia de esta noche. José Antonio Alonso Espinosa y su esposa Karen Beckman. Su regalo a la Cátedra Matos Moctezuma reitera el corazón y linaje filantrópico de su familia a través de los regalos que su abuelo y padre, su madre Ángeles Espinosa Iglesias han otorgado para enaltecer el genio de la cultura mexicana. El tercer nombre es claro, el de aquel a quien celebramos con entusiasmo, con gratitud, por su profundo compromiso y trabajo creativo para traer a la luz de la historia los logros profundos de México antes de la llegada de los europeos. Hablo de Eduardo Matos Moctezuma, quien ha guiado varias generaciones de los más brillantes y finos científicos mexicanos de las ciencias sociales y biológicas a través de la estratigrafía de siglos de heridas y alegrías, a través de plazas coloniales y fuegos revolucionarios, para encontrar el terror de sacrificio
y la belleza ritual del gran Tenochtitlán. Todo este trabajo con distintas generaciones ha llevado a una profunda comprensión de la identidad mexicana. Of the Mexican identity as such. Quizá otro mexicano Maybe another internacional international Mexican, Octavio Paz, lo dice says claramente it en clearly el libro as well El in laberinto his de la book, soledad. The Labyrinth of Paz Loneliness, escribió Laberinto de la Soledad. la Paz historia de México wrote the story of es Mexico, el del hombre the que history busca of su Mexico, a filiación, man who's su origen. finding his Sucesivamente origins. And afrancesado, hispanista, indigenista, Frenchized, indigenous, cruza la historia he's crossing over como un cometa in de history jade as a Hayden que de vez en cuando and relampaguea from time to time it en su blinks. excéntrica carrera And with its que persigue. eccentric Va arena, tras su catástrofe. he goes Quiere and volver he al is ser finding sol, his catastrophe. volver al He wants centro to de la be vida, sun de again. donde He un wants to día go back to the en center la of conquista life, a o en place la where one day, independencia maybe in the fue conquest or in desprendido. the independence, he Nuestra soledad was forgotten. tiene las Our mismas loneliness raíces has that que el same sentimiento roots, religioso. those same roots that Es have una that orfandad, religious. It's una oscura a conciencia dark de consciousness que hemos sido that arrancados we have been taken todo. away from the whole, y una from ardiente everything. búsqueda, And this is a una time for fuga y un seeking regreso, and tentativa por leaping out and restablecer coming back los and lazos reestablishing the links unían a la that creación. united creation in ¿Quién the más que beginning. Eduardo Matos So who else Moctezuma but nos ha Eduardo enseñado Matos el camino Moctezuma, who has hacia teached el us the centro, way hacia in esos this lazos center que unen a to México? get to those links Pues, that really unite sí, Mexico. hay alguien más. But yes, there's someone else as well. El cuarto nombre The a fourth quien hemos name vino that a tonight escuchar I hoy, will name, Alfredo López Alfredo Austin, López el Austin, historiador de the raíces, historian cosmovisiones of roots, the y cosmovision, más. Antes de and much invitar more. a profesor And Matos a before I tomar invite la Professor palabra Matos to para say a presentar few su gran words and amigo to y colega, present his great friend permítanme and colleague, reconocer let me just al acknowledge personal de la oficina de David Rockefeller Center for Latin American Studies en Harvard University y aquí en México, que ha hecho tanto por hacer realidad esta noche. Primero tenemos al profesor Brian Farrell, director del David Rockefeller Center y distinguido biólogo. También tenemos administradores de este centro, Mary Ellen Flather y Andrew Ehrlich, y les pedimos saludar al director de la Oficina de México del David Rockefeller Center, Mauricio Benítez y Ariana Campos. Un aplauso para este gran equipo. Les pido que ahora atendamos a la poderosa pintura en el otro lado del escenario. El título es Guerrero Águila, pintada por el excelente artista méxico-americano George Yepes. La imagen es el símbolo de la Cátedra Matos. Lo muestra excavando el Templo Mayor, al mismo tiempo que la deidad del sol azteca surge arriba de la ciudad. Gracias a la visión del decano David Hempton, esta pintura, el original, que es más grande, tiene un lugar muy especial en la Escuela de la Divinidad de la Universidad de Harvard. Y ahora paso la palabra a Eduardo Matos Moctezuma, miembro del Colegio Nacional y galardonado con más medallas internacionales que aquellas portadas por Porfirio Díaz. Por favor, demos la bienvenida a Eduardo Matos Moctezuma. Bueno, voy a hablar desde aquí, ¿no? Voy a hablar. Muchas gracias, David, que a nombre de la Universidad de Harvard ha dicho estas bellas palabras. Y yo solamente quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes y también de los directivos de la Universidad de Harvard que nos acompañan aquí en este evento.
También quiero comentar, y así fue como se me pidió, que dijera algunas palabras sobre Alfredo. Sobre Alfredo se puede hablar muchas horas o se puede uno referir de una manera sintética, lo cual es muy injusto por la gran obra, por la gran labor que Alfredo ha realizado. Pero como lo que queremos es oírlo a él, me voy a apresurar a decir la parte sintética. Y la parte sintética es la siguiente, es decir, todos sabemos la labor de Alfredo, la labor como universitario, la labor como investigador, atestiguada por una gran cantidad de libros, de artículos realmente impresionantes, pero sobre todo lo atinado, lo profundo, los aportes que Alfredo ha dado a través de esos libros, a través de esos artículos. O sea que como investigador, Alfredo realmente es ejemplo a seguir y es uno, a juicio mío, de los investigadores más sólidos, más productivos con que cuenta la historia y la antropología mexicana. Pero hay otra faceta de él que es igualmente importante y es la de maestro. La de maestro con mayúscula y que corresponde a la persona que ha formado a muchas generaciones de historiadores, de arqueólogos, de antropólogos y que además lo ha hecho con un rigor tremendo. Yo por ahí escuchaba desde muchos años, no, es que me da miedo que Alfredo sea el que me dirija porque es muy exigente. Pues qué bueno, pues que te dirija y que te exija y demás, ¿no? Bueno, entonces, si ustedes leen en el homenaje que se le rindió hace pocos años, digamos, las tesis de licenciatura, de maestría y de doctorado que él ha dirigido, es sorprendente, realmente, ¿no? Entonces creo que en esa faceta de formador de nuevas generaciones de estudiosos, la labor que ha desempeñado Alfredo López Austin es realmente encomiable, ¿no? Y después todavía hay una faceta más, muchas más, pero me voy a referir a una específica, ¿no? Alfredo como ser humano, como ser comprometido con su pensamiento del que no se desvía un segundo, ¿no? Siempre comprometido consigo mismo, comprometido con sus ideas, en fin, allí pues hay otro ejemplo a seguir. Y entonces, digamos, toda esa labor, todas esas conjunciones de aspectos redundan en los reconocimientos que Alfredo ha recibido, ¿no? Él era muy renuente a recibir hace ya algunos años, hasta que en una ocasión yo le dije, mira, Alfredo, la academia cuando quiere reconocer a alguien, lo que hace es precisamente eso, es decir, hacer un homenaje, hacer un reconocimiento. Por lo tanto, no seas renuente a las personas que te quieren y que te admiran y que quieren rendirte homenaje. No sé si mis palabras por fin calaron. El hecho es que sí, un poco después ya empezaba a regañadientes, pero empezaba a aceptar sus homenajes. Y bueno, quiero decirles que tan solo en el último mes ha tenido que ir a varios lugares, a Veracruz, a su tierra natal, al norte, a Chihuahua, ¿verdad? En fin, a recibir los homenajes que se le rinden muy merecidamente. Entonces, creo que también su presencia hoy aquí es otro homenaje más. Otro homenaje porque a mí me tocó, como se dijo por mi hermano David Carrasco, bueno, hermanote, ¿no? Es muy grande. Hace un año, aquí el 3 de octubre, me tocó inaugurar esta cátedra aquí en México. Después, en este año, en abril, lo hicimos en Harvard.
Pero ahora el primero que abre ya la participación de investigadores dentro de esta cátedra de la Universidad de Harvard es precisamente Alfredo López Austin. No podía ser de otra manera. Tenía que ser Alfredo. Yo se lo pedí, él, como siempre generoso, amable, cedió y aceptó. Y hoy, afortunadamente, lo tenemos aquí y hoy lo vamos a escuchar. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas Muy gracias, buenas profesor tardes Matos. a Una todos. pequeña, nada más queremos reconocer aquí la presencia con nosotros del antropólogo Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Muchas gracias por acompañarnos, antropólogo Prieto. Gracias. Les cedo la palabra. Muy buenas tardes a todos. Voy a iniciar esta plática con dos agradecimientos muy profundos institucionales. El primero de ellos a todos los creadores de esta cátedra, Eduardo Matos Moctezuma. Empezaría con el señor José Antonio Alonso Espinosa, todos los delegados de la Universidad de Harvard, que les estimo mucho su presencia, del Centro David Rockefeller para Estudios de América Latina, al doctor Farrell, encantado de que esté aquí con nosotros, a Mauricio, evidentemente, que se ha tomado un trabajo tremendo, Mauricio Benítez, en la organización. Y quiero aprovechar también esta ocasión, saliéndome de la línea, mencionar a una persona a la que estimo mucho y que también está aquí presente. Se trata de David Carrasco. David Carrasco, un amigo de muchísimos años, paisanos, río por medio, pero paisanos. Mi gran colega dedicado a los temas que yo manejo y que hay que consultarlo constantemente. Entonces, siempre es muy grato tenerlo entre nosotros. El otro agradecimiento es también institucional para el Instituto Nacional de Antropología e Historia por esta hospitalidad. Diego Prieto, ¿ya no está? Por ahí anda Diego, muchísimas gracias. Antonio, muchísimas gracias. Y todos los demás que han contribuido, Adriana, en fin, la lista es muy grande. Yo agradezco mucho que hayan hecho posible este encuentro con este público tan amable que ha venido a escucharme. Únicamente mi dedicatoria. Va mi dedicatoria, maestro. Para ti, espero que te agrade esta presentación. Uno de los más grandes historiadores del siglo XX, Mark Bloch, criticaba el ídolo de los orígenes en el oficio de la historia. La explicación de lo más próximo por lo más lejano, decía, tan preciada por los hombres que hacen del pasado su principal tema de investigación, no pocas veces ha dominado nuestros estudios hasta la hipnosis. Bloch dirigía su crítica sobre todo
A los historiadores que esperan encontrar explicación suficiente del presente en un momento del pasado histórico elevado a tiempo fundacional. Y comparaba el afán de los obsesos con el de los etimólogos que, frente al significado actual de las palabras, satisfacen sus pesquisas al encontrar el más antiguo significado conocido de un término. Durante muchos años he reflexionado acerca de esta crítica. Acepto plenamente la razón de que es insuficiente explicar la actualidad por supuestos orígenes y me adhiero a la sentencia de Bloch que sostiene que el roble nace de la bellota, pero llega a ser roble y continúa siendo roble solo si encuentra condiciones favorables del medio que no dependen de la embriología. Pero me defiendo de la crítica generalizada que hace Bloch a los historiadores, entre los que me cuento. Me inclino más a pensar que nuestro gremio es intérprete de las preocupaciones de su medio y de su tiempo, y que por esto se hace vocero de una obsesión muy extendida entre la gente que se encuentra hasta en el significado del léxico que a diario utilizamos. Cito como apoyo a Luis Villoro, quien señala que la incongruencia de los dos significados de la palabra principio nos llevan a eso. Principio, afirmó el filósofo, quiere decir primer antecedente temporal de una secuencia, el inicio, pero también tiene el significado de fundamento, la base en que descansa la validez o la existencia de algo. En otras palabras, la obsesión persiste en nuestro tiempo a través del lenguaje y eso hace que socialmente se recurra a la memoria histórica de un supuesto primer momento, a una búsqueda de las raíces y las esencias nacionales. No todo es crítica en Bloch, también lo atrae una curiosidad histórica. Sería de lo más interesante, nos dice, hacer una investigación sobre la obsesión embriogénica tan notoria en toda una familia de grandes inteligencias. Soy uno de tantos investigadores intrigados por esta obsesión. No me atrae tanto la obsesión de los historiadores, sino la de las sociedades antiguas por el origen de este mundo, por el momento en que se fincaron esencias y razones, la gran aurora de la creación, cuando los astros en el firmamento hicieron del curso de la luz la ley inamovible de este mundo. Fue el tiempo que hizo nacer un día, fue el día que hizo nacer el tiempo. El gran misterio se retrotrae. La creación del mundo tiene un antes. Este espacio mundano no pudo haber nacido de la nada. ¿De dónde vino el tiempo? Nuestros remotísimos antepasados vivían, como vivimos hoy nosotros, vivamente interesados por la relación de causa-efecto, de la cual dependían, como también nosotros dependemos, para la cotidiana manipulación del entorno y de nuestra propia interioridad. La relación de causa-efecto era una de las bases más firmes en su lucha por la subsistencia. El mundo debía haber tenido una causa inicial. Por ello, el ser humano tuvo que inventar un otro tiempo, un otro espacio, una otra historia de una existencia tan inmensa, tan diferente, tan vaga, que la idea de su origen
el origen de los más antiguos y remotos orígenes y causas, quedara desdibujada, olvidada o inexistente. Aquí ya entramos a la pluralidad de las explicaciones. Es el terreno histórico de la diversidad cultural. Las concepciones del mundo nacen de la experiencia vivida por cada sociedad humana. La imaginación es hija de la historia y hemos vivido y vivimos miles de historias diferentes. Esto hace que debamos señalar cuáles son las sociedades elegidas para nuestro estudio. Serán, en este caso, las de tradición mesoamericana. La creencia se va construyendo lentamente por milenios. Nunca cesa su construcción, nunca adquiere una forma definitiva. Las creencias son forjadas para su uso cotidiano y como cada día es diferente y son diferentes sus requerimientos, los milenios se alteran día con día. Pero en las creencias van perdurando, con mínimos cambios, sólidas columnas que se levantan por necesidades de gran permanencia, columnas que sirven para estructurar el conjunto. Al imaginar el otro tiempo-espacio, los antepasados mesoamericanos o sus antepasados premesoamericanos tomaron como modelo el único modelo del que disponían, su propio tiempo-espacio, pero tuvieron que imaginarlo como antimodelo para que respondiera a sus necesidades de realidad causal justificante. En esta forma fueron concebidas dos calidades muy diferentes de tiempo-espacio, la mundana, la del aquí y ahora, la del ecúmeno o casa de las criaturas, y la de allá y entonces, la de la otredad sagrada, la del anecúmeno o tiempo-espacio ajenos. Si el mundo en que vivían y bien conocían era sólido, constante, repetitivo, si los hijos de los conejos eran conejos, como sus padres, y eran hombres los hijos de los hombres, y eran periódicos los ciclos, y eran nubes las nuevas nubes, en el tiempo-espacio antimodelo las cosas eran muy diferentes. Tenían fluidez del agua, los seres eran proteicos, maleables. Si en este mundo la luz y el calor solidificaban y hacían que el lodo se volviera tierra y el agua del mar se desecara en sal, si aquí y ahora se contrastaban la luz y la sombra, colores y grises en el giro de los días y de las noches, en el allá y entonces había una penumbra permanente, una vaga distinción de las formas, de las sombras. Si en el aquí y ahora había espacios entre un espacio y otro espacio, caminos para llegar a la meta, en el allá y entonces todo se comunicaba con la inmediatez. Si en este mundo los acontecimientos aparecían y desaparecían en la perenne marcha del tiempo, en el otro mundo había un presente eterno. Existía ya simultáneamente todo lo posible, aunque siguiera sujeto a las eternas e imprescindibles cadenas causales. Si en este mundo las cosas poseían una individualidad amparada por un nombre identificatorio, allá lo múltiple se unía en uno, lo uno
se dividía en dos, en múltiple. Lo de allá se fundía o se fisionaba en las corrientes de los procesos cósmicos. Estas son las noticias que nos llegan de las fuentes documentales sobre las semejanzas y diferencias entre el tiempo-espacio del hombre y el tiempo-espacio del mito. Otras fuentes mucho más antiguas, las iconográficas del preclásico medio, nos revelan que ya en aquellos tiempos existían representaciones de un complejo aparato cósmico por cuyas aberturas arribaban del otro tiempo-espacio las corrientes que movían el mundo. Eran conductos que también recibían las ofrendas de los hombres, intentos de perpetuación del intercambio. El gran aparato cósmico tenía como piezas principales el eje cósmico que unía el cielo, la superficie de la tierra y el inframundo, con su corazón en el monte sagrado y sus 4 proyecciones en los 4 extremos del mundo sostenían el cielo. Allí estaban las columnas arbóreas que soportaban los distintos planos celestes y que funcionaban como portales, lanzando sobre la tierra las bocanadas de tiempo, de influencias y de destinos. Las sociedades de agricultores cifraban en tal mecanismo sus mayores anhelos y temían que tal mecanismo les enviara las mayores desgracias. El monte sagrado era la bodega que guardaba como gérmenes de próxima aparición los futuros bienes y males, las lluvias y los vientos, las aguas de los manantiales, las nubes, los rayos, el granizo, las nuevas criaturas mundanas que vendrían en forma de almas esenciales de todos los hombres, animales y vegetales, las fuerzas invisibles de la germinación y el crecimiento, las enfermedades y la muerte. No es posible determinar dónde ni cuándo nacieron estas creencias, pero sabemos que tal concepción compleja produjo por milenios obsesivas representaciones del monte, de su cueva, de los 5 árboles del plano terrestre y de los flujos durante el preclásico medio y tardío, el clásico, el posclásico, y que hoy todavía las peregrinaciones de agricultores llegan hasta las bocas de los montes para preguntar al dueño sobre las aguas futuras, la producción de sus milpas y la salud de sus familias. Así fueron concebidos el otro tiempo-espacio y las construcciones del aparato cósmico que permitían los flujos. No menos complejas fueron las concepciones que los mesoamericanos se forjaron sobre los moradores del anecúmeno. Como el ámbito espacial temporal que les era propio, los seres anecuménicos debían ser la explicación cosmológica que necesitaban las sociedades indígenas para ver y actuar en su mundo. Los moradores del anecúmeno eran, ante todo, entes invisibles que los hombres creían vislumbrar escondidos tras los procesos mundanos, ya permanentes, ya repetitivos. No solo sentían su presencia, sino que querían descubrir sus regularidades para predecir con ellas su arribo, para anticiparse a sus giros. Así ajustaban a su estancia y retorno toda acción, todo trabajo. Además,
Si los seres invisibles podían explicar la regularidad del mundo, debían responder también por sus irregularidades. Ellos eran los causantes de los accidentes, de lo sorpresivo, de lo que altera la vida de los hombres. Posiblemente se pensó entonces en los caprichos de aquellos seres anecuménicos, sus odios, sus venganzas, sus castigos, adjudicándoles, al menos a algunos de ellos, una volubilidad igual a la de los hombres que se veían a sí mismos. Así fue o fue de una manera parecida. Los hombres acabaron por atribuir a buena parte de los seres anecuménicos una naturaleza semejante a la que observaban en las sociedades humanas. Al considerar modélica su propia especie, los hombres juzgaron que si habría la posibilidad de usar ante los seres anecuménicos una de las vías más eficaces en el trato social, la persuasión. Si muchos de ellos eran antropoicos, y permítaseme usar aquí el neologismo, podían ser vulnerables a la súplica, al convencimiento, al halago, a la dádiva, a la propuesta de intercambio, aún al engaño y a la amenaza. En esta forma quedaban divididos los seres anecuménicos. Eran dos grandes grupos: las fuerzas, entes impersonales, de las que el hombre se servía o se defendía gracias al conocimiento adquirido por experiencia, y los dioses, o sea, los seres del otro mundo que poseían cualidades muy próximas a las humanas: entendimiento, sentimientos, voluntad, poder de comunicación, etc. Aclaro aquí que para caracterizar a los dioses debo utilizar el término antropoico, pues con él me refiero a la semejanza moral y psíquica con los humanos. No es la mera semejanza formal a la que se refiere la palabra antropomorfo. Si bien era común entre los dioses la apariencia humana, no todos la tenían, y muchos de ellos cambiaban de aspecto a voluntad. Fue una semejanza más profunda de carácter moral. Los dioses fueron imaginados con una mentalidad y un comportamiento que eran reflejos de las sociedades, de las relaciones sociales vividas por los hombres. Así los encontramos caracterizados en las fuentes más explícitas, desde las expresiones iconográficas hasta los registros verbales. Desde épocas tempranas, los dioses fueron personajes firmemente arraigados en todos los ámbitos de la cultura. Muchas más son las características de los dioses mesoamericanos. Como su tiempo-espacio están compuestos de una sustancia sutil. Esta sustancia, al igual que toda la sustancia cósmica, se mueve por el juego de dos cualidades que son opuestas y complementarias. Las cualidades no tienen nombre, pero se presentan como pares de oposición: frío, caliente, bajo, alto, precedente, procedente, luminoso, oscuro, femenino, masculino, etc. Los dioses se ubican en el presente eterno. Pueden fundirse dos o más de ellos para formar un solo Dios, o separar su sustancia
para dar origen a dos o más personas divinas diferentes entre sí. Pueden dividir su sustancia para proyectarse en dos o más réplicas idénticas al original, y las réplicas pueden reintegrarse a sus unidades de origen. Son una multitud de entidades diferentes, pues en la diversidad y multiplicidad propia radica la respuesta de los hombres a la búsqueda del origen de su mundo, diverso y lúdico. Además, los dioses no son omnipotentes, no lo son, pues se perciben en los procesos naturales como luchas cósmicas que tienen sus vencedores y vencidos en un juego aleatorio. Es la sabiduría del politeísmo, la lógica de la pluralidad dinámica que da cuenta de la naturaleza y la transformación del mundo. Por tanto, la diversidad y la maleabilidad son los atributos que explican la acción de los dioses en los procesos cósmicos. Para entender la naturaleza de lo existente, los hombres imaginan una secuencia de aventuras que desemboca en el momento justo de la formación de este mundo. El mito es, en el fondo, la referencia a una larga línea causal que concluye con la instalación de los seres mundanos. Veamos el origen de las criaturas. Cada clase, cada especie, a menos idealmente, tiene un antecedente mítico que explica su aparición en este mundo. Esta historia es una cadena de acontecimientos preparatorios que se dieron en el otro tiempo-espacio. La sustancia original de las criaturas es divina. Cada clase, cada especie fue anteriormente un dios o una diosa proteicos, sobre los que se produjeron las transformaciones necesarias hasta que se logró estampar en ellos la última de sus características definitivas. El momento en que estos seres adquirieron la última peculiaridad coincide con la creación del mundo. La naturaleza proteica divina cesó entonces bruscamente, pues la creación dio a los dioses una forma fija, firme, que conservarían hasta el fin del mundo. Así fue formada cada clase, cada especie. Así fue creada la especie humana. Y todas las criaturas repetirían sus calidades esenciales, invariables. Es una concepción del mundo en la que los seres del presente son iguales a sus progenitores primigenios. En el siglo XVII, Hernando Ruiz de Alarcón escribió un tratado sobre las creencias indígenas obra que tenía el propósito de alentar a los sacerdotes para que se defendieran de las supersticiones de los indígenas. Esta obra habló de la creencia en dos ámbitos espaciotemporales. Los llamó dos mundos o dos siglos con dos maneras de gentes. Afirmó Ruiz de Alarcón que tras el sacrificio del sol en la hoguera, los seres anteriores se transformaron en las cosas que ellos mismos habían de ser. Se entiende, en el siguiente siglo. El proceso mencionado
es un patrón mítico de la tradición mesoamericana. Todo el proceso cósmico es cubierto de aventura y los personajes participan como si fueran hombres. Sus hechos son calcados de los que ocurren en la sociedad humana. La parte estética del mito permite grabar en la memoria el remoto proceso del otro tiempo-espacio como si fuera una narración. Al respecto, recuerdo aquí un informe mazateco. Un hombre de poder, don Sabino, al relatar su viaje iniciático, dijo al antropólogo Eckhard Wege que había sido advertido por quienes lo iniciaban sobre el lenguaje que oiría en el otro mundo. Allá arriba te van a enseñar todo en forma de cuento. Vayamos, pues, a un ejemplo muy simple. Narro aquí un mito tan sencillo que parece un cuento, pero ya Boas habló de la diferencia entre historias y mitos al aclarar que los mitos americanos se refieren a incidentes ocurridos en el tiempo en el que el mundo todavía no tenía su forma presente, mientras que las historias, entre ellas los cuentos populares, son narraciones referidas a nuestra era. Agreguemos que en los relatos míticos los personajes pueden ser descritos desde su origen tanto por sus rasgos antropoicos como por la forma final a la que están destinados. Por esta razón, en muchos relatos se los llama hombres. Los actuales huicholes son más explícitos, pues se refieren a los personajes míticos como hombres animales. En esta forma, dicen en sus mitos, por ejemplo, hombres codornices y hombres hormigas. El mito chinanteco que escogí fue registrado en la segunda mitad del siglo XX. Sintetizo el relato. El mito narra que dos mujeres fueron invitadas a la gran fiesta del sol, o sea, al inicio del mundo. Ambas prepararon con antelación sus telares para confeccionar sus respectivos huipiles de lujo. Una, hacendosa, labró flores blancas sobre la tela. La otra, morosa, llegó a la fecha de la fiesta sin haber concluido su tarea. La primera fue la tepezcuintla, que adquirió su bella capa de trazos blancos. La segunda puso sobre la espalda la obra inconclusa, el telar con todo y sus palos, que quedó como el duro caparazón de las placas de la armadilla. En pocas palabras, las diosas, seres proteicos, las que fueron destinadas a ser tepezcuintle y armadillo, recibieron el último toque de sus formas definitivas unos instantes antes de la fiesta de la salida prístina del sol. ¿Quién nos recuerda algo semejante en muchísimos otros mitos? En el Popol Vuh, los gemelos Hunahpush Balanqué arrancaron la cola al venado y al conejo, animales que quedaron definitivamente jolinos. Y al pobre ratón le apretaron la nuca y le quemaron la cola para dejarlo para siempre con los ojos saltones y el rabo pelado. Este antiquísimo patrón conduce a un complejo lógico que se expresa a su vez en lo que pudiera llamarse un mito general o una teoría cosmogónica global. Imaginemos esta teoría como un gran poliedro conformado como
explicación total de lo que existe. Por favor, la transparencia. Pese a su unidad, lo conocemos por sectores en la multiplicidad de sus caras. Cada cara es un segmento procesual en la lógica unitaria del conjunto. Y cada segmento es explicado por una diversidad de mitos que exponen su parte procesual de manera estética. Por favor, la siguiente, por favor. La lógica mítica unitaria estriba en el sentido cósmico que se cubre por la aventura, no en la concordancia de las aventuras. Por eso, los mitos nos parecen fantásticos, incongruentes, si no penetramos en la globalidad cosmológica de la cultura de los usuarios creadores. Veamos, de acuerdo con lo anterior, una de las caras fundamentales del poliedro. Todo proviene de una entidad indefinible a la cual los textos se refieren como el Dios único. Su más aproximada descripción lo presenta ya dividido en dos seres de sustancias opuestas y complementarias, denominadas comúnmente por las fuentes el Padre y la Madre. Son los generadores iniciales de los dioses hijos. Como proyecciones antropoicas que son, existe una jerarquía entre la generación paterna y la de los hijos. Varios textos antiguos dicen que los hijos apetecieron honores iguales a los que ellos debían a sus padres. La apetencia condujo a la creación de otro tiempo-espacio poblado por seres dependientes que serían los súbditos de los hijos. Los dioses hijos fueron lanzados al nuevo tiempo-espacio. Un mito describe el lanzamiento como el parto de la diosa madre que dio a luz un cuchillo de pedernal que al caer se estrelló en el mundo y dio origen a los dioses fragmentos que poblaron este mundo. Cada dios se convertiría en creador de su propia criatura, hecha con la sustancia de su creador. El dios con características de venado creó a los venados y como los hizo con su propia esencia, él mismo se convirtió en creador y criatura. Pasemos también sintéticamente a otra de las caras del poliedro. La determinación de crear otro tiempo-espacio suele ser representada como un pecado. Los hijos desobedecen un mandato de la pareja paterna. Los hijos soberbios apetecen tener súbditos, etc. La consecuencia es la expulsión que los lanza al mundo. Es aquí donde empieza la parte más ardua de la existencia de los dioses, toda una adaptación a la dura naturaleza de lo que será el tiempo-espacio de las criaturas. Numerosos mitos actuales hablan de una terrible etapa de desorden. Lejos de la autoridad de sus padres, la sociedad divina degenera, presa de incontables pecados. Se resalta que los dioses expulsos se hicieron fieros, salvajes, crueles, indómitos, incivilizados e incultos, vestidos con pieles, devoradores de carne cruda. Comúnmente son gigantes. Ya no rinden culto a sus padres,
como antes estaban obligados a hacerlo. Su vida sexual es depravada, lujuriosa, manchada por el incesto. Se roban entre sí los hijos para hacer los tamales. Se hieren y se matan. Todo este desorden tiene que ser cortado de tajo por un cataclismo y se condena a muerte a los transgresores. La gran devastación se resume hoy con mucha frecuencia a un diluvio que destruye a todas estas protocriaturas salvajes. Así concluye la historia de los gigantes. Quedan como testimonios huesos de dimensiones colosales. Sin embargo, como veremos, no concluye aquí la historia de los gigantes. Una cara más del poliedro se refiere al gobierno del mundo. Originalmente, el gobernante es un dios disminuido o infantil o huérfano, buboso o con el rostro lleno de acné, visco, hasta con moscas que se le paran en la piel. Sin embargo, él es el designado. Debe morir en una hoguera. Su valentía, el fuego y la muerte lo limpian y transforman en la fuente de luz y de calor que solidifica el mundo. Para ello, tras su muerte, el inmolado va a las profundidades del cosmos, donde obtiene el manto con que cubre su cuerpo y lo hace renacer por el oriente. Es su riqueza. Así canta un poema antiguo. No en vano tomé el ropaje de plumas amarillas, porque yo soy el que ha hecho nacer el sol. La irradiación de las plumas destierra la imprecisa luz anecuménica para descubrir en plenitud sobre el mundo las formas y los colores. Pero esa luz es fuerza mortal para los dioses proteicos. Ellos, que son en este estadio los salvajes gigantes, sienten que se solidifican y mueren. El proceso es presentado en los mitos de muy distintas maneras. En algunos relatos, el sol exige la muerte de todos sus hermanos. En otros, los rebeldes huyen de los rayos y se protegen debajo de la tierra. Algunos quedan paralizados, convertidos en piedras. Otros saldrán de sus escondrijos, pero ya transformados en criaturas. De una o de otra forma, puede observarse que los dioses, personajes del mito, hacen nacer con su sustancia ligera a todas las criaturas que cubren la superficie terrestre. Antiguas fuentes documentales cuentan la historia mundana de Xolotl, transformado tras su muerte en ajolote, de Jumbats y Junchuén, a quienes la aventura trocó en monos, de Yapan, el sacerdote decapitado que se convirtió en alacrán oscuro, de Tlahuistli, su esposa, que se hizo alacrán claro, de Tata y Nene, que dieron origen a los perros, de los 400 jóvenes borrachos que ascendieron al cielo como estrellas, de Chicomezochitl, que se hizo venado, etc. Entre las creaciones se encuentran hasta los objetos artificiales concebidos como dioses en el tiempo del mito. Ya existían entonces. Hoy se dice en la Sierra Negra, en Tlacotepec de Porfirio Díaz. Antes de que amaneciera,
Cuando estaba oscuro, cualquiera hablaba. Hablaban el metlapí, la olla, los tenamastles, los petates. De esta manera se creó el pensamiento de que todo lo que existe en este mundo tiene alma, incluso las cosas fabricadas por el mundo, porque todo existe allá como entes personificados en el otro tiempo-espacio antes de que el mundo sea formado. La fuerza solar solidifica. Las tierras se separan de las aguas. El lodo se convierte en suelo firme. Sobre la superficie de la tierra surgen las plantas, las bestias, los elementos, las rocas y los montes, mientras que dan rostro al cielo los astros y los meteoros. Los dioses que han seguido el ejemplo del sol, al obtener en la región de la muerte el ropaje indispensable para existir en este tiempo-espacio, sufrirán como el sol las consecuencias. La nueva cobertura protectora, sólida, perceptible, indispensable para resistir los rayos del sol, se gasta con el tiempo y con el trabajo. Los obliga a morir, a viajar nuevamente al inframundo, a renacer en otra criatura de su misma clase. Son atrapados por el ciclo. No solo esto, tienen que vivir ahora bajo un orden, las leyes del sol. Se suprime aquella viva charla del tiempo-espacio del mito, pues ya no hay el lenguaje interespecífico. Cesará el desorden anárquico de la etapa de los gigantes, la del canibalismo, incesto, salvajismo y violencia. Todo ser divino que viva o transite en este mundo tendrá una misión que cumplir, desempeñará un trabajo y el trabajo llevará un desgaste solo reparable con el alimento y el descanso. El tiempo, antes en eterno presente, transitará por el mundo en un orden estricto como presente huidizo. Los puntos de comunicación entre el anecúmeno y el ecúmeno quedarán estrictamente reglamentados. Las leyes del sol, en suma, imperarán sobre el mundo, sobre todas las criaturas, pero también sobre todos los dioses viajeros, los que transitan para imprimir en este mundo, en este ámbito espacio-temporal, el movimiento que permite la continuidad de la existencia. El otro mundo está vedado a las criaturas, pero en este pululan los dioses. Los libros de Chilam Balam hablan de un ordenamiento del tiempo. Los días del mes se van poniendo en juegos numéricos y terminan asidos de la mano, formando un corro que será la norma de los turnos de su carrera sobre el mundo. Los tiempos son dioses incluidos en ciclos de complejas combinaciones, pero mientras en el anecúmeno existen todas las posibilidades de combinaciones, las leyes solares del ecúmeno acotan el tiempo circular en el tiempo lineal comprendido entre el primer amanecer y la fecha de la destrucción del mundo. Butik llaman los mayas al gran final de fecha impredecible. En cambio, el principio quedó registrado en forma exacta, fijada en las antiguas estelas mayas.
El mundo inició su curso el día 130004 Jau 8 Cumcu, día en que se asentaron las 3 piedras. Son estas las trévedes, los apoyos sagrados que rodean el fuego y soportan los comales y los recipientes de cocción. Las trévedes son el fundamento del mundo. Erigida la máquina cósmica sobre las 3 piedras, queda abierta la comunicación para que los dioses y fuerzas circulen entre el ecúmeno y el anecúmeno. Mueren los dioses expulsos, hermanos del sol. Este inaugura el tiempo mundano, elevándose por primera vez sobre el horizonte oriental. Emergen los cerros en la superficie de la tierra y el monte sagrado empieza a parir la multiplicidad de las criaturas procedentes todas de sus respectivos padres madres. Para referirme a esta parte del proceso cósmico, debo pasar a otra cara del poliedro. Retrocedamos en la historia al punto en que los dioses muertos se encuentran en el inframundo. Cada uno de ellos queda convertido en un prototipo de criatura. Los mitos presentan a los dioses expulsos en forma indistinta, singular o dual. Es lo común en los seres divinos de la tradición mesoamericana. Actualmente se los conoce como ancestros, entiéndase, no simplemente antepasados, sino seres que dieron origen a las criaturas, o como padres madres. En el náhuatl de Pajapan, Veracruz, son Tayaganga, los que han sido precedentes. En su calidad de dioses muertos, moran en el inframundo, en la parte interna del monte sagrado, al amparo del dueño. Desde ahí generan a la multiplicidad de individuos criaturas que son paridos por las bocas superior e inferior de la gran montaña. Las criaturas surgen como astros, como vientos, como lluvia, como agua que corre de los manantiales, como semillas de árboles y plantas, como animales, como seres humanos, ya protegidos por la capa dura de sus progenitores, que sus progenitores obtuvieron en el inframundo. Sus padres madres los siguen protegiendo como patronos de cada clase, de cada especie. Cuando los tepehuas hablan de los padres madres, sostienen que hasta el sol tiene sus dueños, literalmente, Ishpayishnakin Pai Dios, o sea, su padre y su madre de nuestro Dios, y los tiene también el agua, Ishpayishnachtikan, como los tiene cada una de las criaturas. Dentro del monte sagrado, los padres madres conservan la calidad salvaje que caracteriza el último estadio de su etapa mítica. Esto se menciona en algunos mitos. Los huastecos cuentan, con un bello uso de la metáfora, que el gran gavilán era tan terrible que devoraba a los hombres, por lo cual una multitud lo mató a golpes. Sus plumas se esparcieron en el ataque y de ellas nacieron sus múltiples hijos. Así dicen los huastecos. Los gavilancitos que salieron del gran gavilán ya no comieron seres humanos. Son los que hasta ahora conocemos. Son los hijos que dejó con las plumas que se le arrancaron.
Algunas veces, cuando abandonan su carácter fiero, los padres-madres suelen cubrirse con capas protectoras para salir del monte y viajar por el mundo. Lo hacen disfrazados como uno de sus hijos o como pareja conyugal. Podemos pasar con esto a otra cara del poliedro. Si los dioses fieros existen en el tiempo siempre presente del mito, si pueden estar cubiertos en el mundo y si algunos quedaron petrificados por los efectos de la luz del sol, muchos se encuentran latentes en la superficie o muy cerca de la superficie de la tierra. Hay en la actualidad un interesante culto a las piedras de las que se sospecha que contienen a estos seres o llamados gigantes, padres-madres, antiguas, ancestros, tzitzimites, chantiles y de muchas otras formas más. Alicia Barabas nos dice que los chatinos recibieron de su rey mítico, Chatín, la obligación de buscar tras el nacimiento de cada niño una pequeña piedra de río, pues en ella pudiera estar la madre del sol, que se convierte en protector de la criatura. Muchos dioses fieros están escondidos en las ruinas de las antiguas construcciones, los actuales sitios arqueológicos, en forma de restos de cerámica o de piedra. Antonio García de León afirma que en su naturaleza real son invisibles y que pertenecen a otra dimensión. Un viajero puede pasar junto a ellos sin percatarse de su presencia, pero en las noches, libres del dominio solar, tañen sus campanas y sus gallos cantan. Los tepehuas saben que son el ejército del Señor de la Tierra, el llamado por ellos Santo Soma. Santa Soma es Moctezuma, el Señor de los Animales, Don Juan Tutuxú, Don Antonio Siguangua, Sigú, Fane Cancini, el Viejo del Monte, el Mero Mero, el dueño de las abejitas, etc. Son todos estos nombres del dueño, el Dios que ampara y gobierna a los padres madres en el monte sagrado. Mientras el mundo exista, los dioses fieros tendrán la misión cósmica de crear y proteger a sus respectivas criaturas. Pero cuando se aproxime el fin del mundo, nuevamente feroces, ellos serán los destructores de lo que aquí existe en el momento de nuestro presente. Algunos pueblos mayenses comparan el fin del mundo con la cocción de la tortilla de maíz. La cara que se ha cocido por el contacto del comal será volteada hacia arriba. Así subirán a la superficie de la tierra todos los dioses fieros. Conquistarán un cielo que ha sido ocupado por el viejo sol y este por fin será vencido. Mientras llegue este tiempo, los hombres confían en el movimiento constante de los ciclos. Fue el sol, con su propio destino, el que instaló los ciclos en el mundo. Asumió una función y la convirtió en ejemplo. Quien llegara al mundo debería cumplir una función. El trabajo que él mismo se impuso es el más arduo de todos, iluminar la superficie de la tierra. El desgaste lo conduce a la muerte cada día. En el mito mexica de Coatepec,
Huitzilopochtli Sol conquista el cielo que estaba dominado por los poderes de la noche, mata a su hermana lunar, Coyolxauhqui, y derrota a sus hermanos estelares. El mito concluye con su triunfo, pero sabemos que el poder erosiona y una vez que se le ejercita cada día, las fuerzas menguan. Entonces, los vencidos recuperan el campo celeste que le fue arrebatado y allí gobernarán hasta llegar a su propio cansancio, a su propio desgaste. Se cierra el ciclo. Es un solo patrón el que rige el ciclo del día y la existencia del mundo. Es una inmensa pauta. Los zapotecos de Yalalac marcan los caminos horizontales. Llaman Susilé al este, por donde aparece la alborada. Llaman Suyelé al oeste, por donde viene la noche. La noche asciende por el oeste con la tenebrosa oscuridad de la región de la muerte. Sube con ella la fuerza de los dioses fieros que fueron despojados de su antiguo hogar. Kazuyasu Ochiai registra que los tzotzíles construyen para el carnaval una maqueta del cosmos, el Moch. La hacen, observa, en la oscuridad de la noche, porque es la noche el sinónimo de la creación del mundo, cuando todavía los demonios y las tinieblas dominaban el universo. Con la noche, el tiempo regresa a su origen, al salvajismo, al terror, al desenfreno sexual. Jacques Lignier, quien más profundamente ha penetrado en las concepciones mesoamericanas de la noche, afirma que es un momento de arcaización del mundo, de retorno a un tiempo sin límites, en el que cohabitan individuos surgidos de todos los episodios de la creación. Galinier hace notar que gracias a esta transformación cotidiana se desarrollan en la noche los procesos cósmicos de mayor actividad reproductora, cuando las transacciones e intercambios de cuerpos, almas o sexos activan la regeneración de la riqueza. Concluye Galinier notando que la paradoja de la noche es ser a la vez el lugar del sacrificio, de la muerte y por lo tanto del retorno de la vida. Las tinieblas provocan sobresaltos a los fieles, y si esta oscuridad se prolongara, y si las sombras de esta noche fueran ya las definitivas, hay esperanza, sin embargo, de que retorne con la aurora el poder del sol. Para fincar la esperanza, recordemos en el mito de Coatepec el triunfo de Huitzilopochtli Sol sobre sus hermanos estelares. Y solo unos cuantos huyeron de él, salieron de sus manos. Allá se fueron al sur, porque los que allá fueron, estos, Centohuitnáhuac, son los pocos que salieron de las manos de Huitzilopochtli. Y ya que los mató, que se desfogó, tomó sus atavíos, sus insignias, el anecúyotl, se los puso, se los apropió, los hizo suyos, como si él se otorgara las divisas. Tal vez la apropiación de las divisas dé un sentido más firme
a la conquista del cielo. Transforma a los derrotados en súbditos. El sol, al morir en el crepúsculo, no pierde totalmente su dominio del firmamento. La noche llega, las tinieblas caen sobre la superficie de la tierra, pero la luz estelar, robada por el sol, queda como vigía del orden establecido en el principio del mundo. En la noche, cuando los dioses fieros escondidos en las piedras quieren recuperar su forma de chichimites y destruir el mundo, las estrellas, que son los guerreros derrotados y sometidos al dominio del sol, les lanzan flechas, cumpliendo el trabajo que les ha sido encomendado. Dicen así los tepehuas: el sol es el mero Dios que cuida de todos los cristianos en el día. Cuando se va Dios y queda todo oscuro, quedan como topiles, como policías, las estrellas. Y los guardianes cintilantes, nos dice William García, disparan sus saetas para exterminar las piedras cuando observan que se están moviendo con el propósito de convertirse en tigres. Hoy, los pueblos indígenas del continente reviven en mitos, cuentos, leyendas, oraciones y cantos el día en que salió el sol. Retorna el principio cada mañana, como lo creen, más allá de las fronteras mesoamericanas, los hombres de la arena, los Comcac de Sonora, y cantan. Cuando la tierra fue recién creada, el día en que fue creada, sonaría hasta los fines de la tierra, hablaría. Estaba allí el creador del mundo, estaba ahí el secador de la tierra. La tierra tomó un paso. La tierra sonó con un ruido fuerte que tocó la infinitud. Esta historia es llevada por los que hablan de las cosas antiguas. He aquí el canto. Amat kwat pahe maya sha iti pahe amatiya hanosin la hoitonteya amatika ella amatika shenai maya taya shamoya amatihaka nubi ameme jotin ante akim juenecte. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Maestro, ojalá te haya convencido. Muy amable. Muchas gracias. Muy amable. Les agradezco mucho. Gracias. Gracias. Gracias, Antonio. ¿Perdón? Muchas gracias por acompañarnos en la edición de 2018, otoño 2018 de la Cátedra Eduardo Matos Moctezuma, el profesor Fredo López Austin. Los invitamos a pasar al lobby del auditorio a acompañarnos en un cóctel.
en honor al maestro López Austin.